Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Como vieron en el título del video de hoy, vamos a hablar de un tema bastante controversial en estos momentos aquí en los Estados Unidos. Las elecciones presidenciales 2024 y sobre todo, ¿cuáles son esas implicaciones para ti como inmigrante en este país? Así que si te interesa este tema, te invito a que te quedes, que comenzamos. Y bueno, para aquellas personas que son nuevas en el canal, yo soy Sara, abogada inmigrante, soy abogada en Perú y al mismo tiempo pues llegué a este país y estudié en la Escuela de Derecho, donde me gradué como abogada y actualmente soy licenciada en el estado de Florida y trabajo como abogada de víctimas para la Fuerza Aérea. Como tú, pues vine a este país con muchas expectativas, con retos que cumplir y muchas cosas por las que tuve que enfrentarme para lograr estar donde estoy en estos momentos. Una de esas cosas fueron las elecciones. En el 2019 yo me hice ciudadana americana y de hecho estas elecciones presidenciales son las primeras en las que voy a votar. ¿Por qué? Porque cuando me hice ciudadana en el 2019 yo me asimilé a la Fuerza Aérea y fui a la escuela de entrenamiento para oficiales en el 2020. Me gradué de la escuela en octubre del 2020 y las elecciones eran en noviembre, así que no pude votar esas elecciones y estas son las primeras elecciones que voy a votar como ciudadana americana y estoy súper emocionada. Pero bueno, aquí les voy a contar por qué es importante, por qué tienen ustedes que mantenerse informados y si aún no puedes votar, de todas maneras entender el proceso, entender qué es lo que está pasando más allá de partidos políticos de derecha o izquierda, cómo es que te puede afectar a ti como inmigrante para que así tú puedas ayudar a tu familia, a tus amigos a tomar una decisión más informada. Como siempre, acá tengo mi cafecito y esta mañana de hecho tengo un latte de calabaza muy bien hecho, sobre todo para este friecito tan rico, y de hecho hice un diseño y no le tomé foto, pero dice Boo. Bueno, si no tienes tu cafecito, agüita, ve, ponte cómodo, prepárate un cafecito porque esta charla va a ser un poquito larga. Y bueno, este video es solo, no es parte de ninguna serie. De hecho, tuve la intención de hacer una serie de estos videos porque pues es importante entender y es un tema bastante extenso, pero dadas las circunstancias y que las elecciones son aquí mismo a unas cuantas semanas, dije no, vamos a tratar de comprimir toda esa información en un solo video y sobre todo resaltar aquellos puntos que yo considero son más importantes para una persona inmigrante saber. Yo, como ya les dije, pues tuve que aprender este proceso, de hecho también es algo que lo mencionan en la Escuela de Derecho porque es un proceso bastante complejo. Pero hoy vamos a hablar desde el punto de vista técnico, las políticas de migraciones y pues cómo te puede afectar a ti, cómo es que tú puedes ayudar en estas elecciones o contribuir en estas elecciones y también el proceso súper rapidito de cómo te puedes registrar para las elecciones. Así que tengan paciencia, este video va para rato. Me imagino que ya habrás visto en todas partes las noticias acerca de las elecciones. Esto ha sido un tema bastante controversial, sobre todo en este año, donde las políticas de inmigración están sobre una de las prioridades principales de los dos candidatos electorales. Como ya sabrán, tenemos en los Estados Unidos se tiene dos partidos bastante establecidos que son el Partido Democrático o como le llaman de izquierda y el Partido Republicano, también conocido como derecha. Tenemos dos candidatos presidenciales, el expresidente Donald Trump y la actual vicepresidenta Kamala Harris. Las políticas de migraciones realmente pueden cambiar muchísimo dependiendo de la persona que sea elegida. Y es importante destacar de que durante muchos años, o sea, creo que esto no es algo reciente, pero creo que toda la existencia de Estados Unidos es muy orientada al tema de migraciones. Y lamentablemente, a través de los años, si bien es cierto, se han establecido leyes de migraciones que han permanecido y sobrevivido el paso de los años. Hay muchas leyes, muchas reformas que se pensaron hacer, que se piensan hacer, que se tienen sobre la mesa, pero que debido al cambio de presidentes y al cambio de, digamos así, de bando o partido político,
pues esas leyes o se ejecutan, entran en vigencia y luego se revocan. Entonces ha habido todo un tema de desestabilidad en el tema de inmigraciones. Obviamente el impacto global también que está pasando en estos momentos el mundo entero, como las guerras, hambruna, delincuencia, etcétera, etcétera, ha llevado a muchos países a tener una migración masiva, no solamente a los Estados Unidos, pero a muchos otros países, siendo Estados Unidos uno de los países que tiene la mayor cantidad de migración masiva en los últimos al menos 4 a 5 años. Este video no lo voy a orientar hacia ningún bando político, no voy a proporcionar mi opinión personal sobre quién debe ganar, sobre quién debe ser elegido, porque lo que yo quiero hacer con este video es sobre todo despertar conciencia en todos los inmigrantes. Es importante que las personas, tanto inmigrantes como no inmigrantes, residentes, ciudadanos americanos, personas que tienen una descendencia migratoria y que son americanos de primera, segunda, tercera generación, pues estén enterados de esta información. Y esto porque hay millones y millones de inmigrantes viniendo al país, ya sea documentados o indocumentados. Ahora, sin entrar mucho en los partidos políticos, su ideología, sus principios y las políticas que ellos quieren traer al país como parte de su mandato y plan de elección, hay que entender que las políticas de migraciones van a tener una influencia bastante alta del Ejecutivo, en este caso del presidente que se ha escogido. La persona que sea elegida, y como ya nos dimos cuenta, los dos candidatos tienen como una de sus prioridades en su agenda las políticas de migración, y ya sea de que van a revocar cualquier tipo de ley migratoria que se encuentre en estos momentos vigente para poder dejar a las personas ingresar, ya sea que se trate de regularizar a las personas que se encuentran en el país indocumentadas o de deportar a las personas que no están documentadas, etcétera. Esta persona va a tener una influencia sobre este tema porque es parte de su agenda presidencial. Ahora, hay bastante incertidumbre sobre qué es lo que los inmigrantes realmente piensan, qué es lo que los inmigrantes realmente esperan. Tenemos que tener en cuenta de que en estos momentos hay muchas personas que están tratando de entrar al país indocumentados, que están en las fronteras, que están solicitando asilo, que están solicitando refugio. Son personas que están escapando una precariedad en su país, persecución, guerras, hambruna, y que están pidiendo, digamos, un asilo humanitario en este país. Pero también hay personas que están viniendo aquí, que se están infiltrando. Entonces hay un tema de seguridad social que también hay que tener en cuenta. Muchos inmigrantes documentados que ya se encuentran en el país también se ven afectados por este tipo de migraciones masivas, por lo cual el gobierno obviamente va a tener que tomar algún tipo de acción. La pregunta es, ¿cuál es la mejor acción o la acción adecuada para poder controlar el flujo de inmigrantes que están viniendo por la frontera, así como también el flujo de inmigrantes que vienen documentados, ya sea con algún tipo de visa, con algún tipo de permiso de trabajo, etcétera? Entonces, todas estas políticas van a tener que abarcar estos temas, estos puntos y responder estas preguntas. Pero ahora hablemos de quiénes son los que crean las leyes. Porque sí, escuchamos los debates presidenciales, escuchamos a muchas personas debatir eufóricamente acerca de lo que uno dice, lo que el otro dice. Uno dice, no, vamos a mantener a todos afuera. El otro dice, bueno, vamos a dejar a todos adentro y vamos a regularizar a todos. Sí, yo creo que la intención, y como ya se sabe, el tema es parte de su prioridad en su agenda de cosas que tienen que hacer durante los 4 años presidenciales que van a estar al mando de este país. Pero hablemos de quiénes son realmente los que hacen estas leyes migratorias. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, la respuesta corta es el Congreso de los Estados Unidos. Y tú dirás, bueno, eso es fácil porque, bueno, tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Yo creo que estos poderes existen en muchos gobiernos a nivel mundial. El Congreso es el que finalmente va a emitir
una propuesta de ley y una vez que sea ratificada, pues se convierte en ley. Ahora, dentro del Congreso tenemos dos cámaras. Tenemos la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, digámoslo así, lo estoy traduciendo al español. Pero tenemos el Senado y la Casa de los Representantes de cada estado. Estas dos cámaras pues también van a presentar proyectos de ley que se van a presentar al Congreso en pleno y se va a llevar una votación para ver si el proyecto de ley pasa la primera etapa. No voy a entrar en tecnicalidades porque son bastantes pasos, etcétera, pero la idea fundamental es que sepas de que las leyes o el proyecto de ley nace en el Congreso dentro de estas dos cámaras legislativas y se llevan a votación al pleno. Una vez que estas dos entidades del Congreso aprueban el paso de la ley, esta va al presidente o al Poder Ejecutivo para que el presidente pues ratifique o veto el proyecto de ley. Si el presidente la ratifica, pues esta se convierte en ley y entra en vigencia de acuerdo al día en el que se haya establecido en dicha propuesta de ley. Entonces, partiendo de esa premisa, entendamos de que si bien es cierto el presidente puede tener muchas ganas de hacer muchas cosas, tenemos, como se dice, el check and balances, que es básicamente tener un balance en el poder, donde los poderes de Estado pues van a chequear a cada otro poder para que pues no tomen decisiones por sí solos, digan lo que se les da la gana, básicamente. Si bien es cierto, el presidente puede decir, yo quiero emitir una ley mañana que todos los inmigrantes que están ahorita en la frontera entren y punto, pero el Congreso es el que finalmente va a tener que elaborar ese proyecto de ley, votar por ese proyecto de ley, tener la mayoría y finalmente decidir si es que se pasa la ley o no. Por eso es de que hay muchos críticos, y esto lo he visto en TikTok, en YouTube, que dicen, hey, o sea, no se pongan tan sabrosos con el tema de las elecciones o con lo que un presidente dice o con el otro presidente dice, porque al final de cuentas, esta persona no es, digamos, la que toma las decisiones arbitrariamente, porque si no, eso sería un modelo político dictatorial. Entonces, no es así. Aquí tenemos la democracia y dentro de la democracia, pues tenemos esta idea de check and balances, donde cada poder del Estado va pues poner su pie sobre el otro para que no se tomen decisiones a la loca o arbitrariamente. Lo que sí es importante, aparte de entender cómo es que las leyes funcionan, es también entender cuáles son aquellas consideraciones principales para cada partido político que está en estos momentos en carrera presidencial. Entonces, hablemos de los demócratas. Los demócratas, pues este partido tiene como un sentido más humanitario. Lo que ellos pues alegan, o básicamente lo que ellos quieren, es poder proporcionar esa ayuda a aquellas personas que están viniendo a este país, ya sea buscando asilo, refugio, sin ningún problema. Y esto sin considerar un tema de carrera, habilidades profesionales, familia que puedas tener aquí. El tema de ellos es un poco más humanitario que pensando en qué es lo que va a traer esta persona al país, o la economía, o cómo es que el país se puede beneficiar de esta persona, o cómo es que se podría proveer alimento, casa, ayuda a estas personas sin afectar a las personas que ya están en este país como ciudadanos, como residentes permanentes, etc. Esto con la intención también de promover la diversidad del país. Los demócratas, con mucha razón, yo creo, pues tienen esta noción de que el país es básicamente formado y establecido por inmigrantes, y yo creo que no se equivocan. En el caso de los republicanos son un poco más conservativos, un poco menos liberales como los demócratas. Los demócratas es abramos todas las fronteras, dejemos a todo el mundo que venga aquí y pues veamos qué hacemos después. Los republicanos son un poco más conservadores con el tema de la economía, las finanzas y la estabilidad del país como núcleo principal. Para ellos, el tener una entrada a los inmigrantes, si bien es cierto, pueden tener en la mente el tema humanitario, para ellos el enfoque principal es tener un balance en la economía, que no se afecte los recursos, que no se afecte a las personas que ya están dentro del país, sea inmigrantes documentados, inmigrantes que ya están residiendo aquí con una residencia permanente, que se naturalizaron como ciudadanos,
y que también, los ciudadanos americanos que ya estuvieron aquí, nacieron aquí, etc. Entonces, la prioridad para los republicanos es mantener una economía funcional y que no se caiga a pedazos. Ellos sí evalúan el tema de, ok, ¿qué es lo que esta persona nos va a traer? Por ejemplo, si tú entras a este país con una visa de estudiante o con una visa de trabajo, pues tú vas a tener que probar que tienes las credenciales, las certificaciones, que tienes una carrera profesional y que vas a venir a este país a proveer de un valor agregado por el que la economía del país se va a ver beneficiada. Incluso teniendo una visa de turismo para ellos, pues es importante porque obviamente el turismo en el país es uno de los recursos fundamentales para la economía. Entonces, digamos de que cuando estamos hablando de los republicanos, esta es la prioridad. Si bien es cierto, en la mente de ellos, y no estoy hablando del candidato presidencial Donald Trump solamente, estoy hablando del partido como tal, cuál es su ideología, cuál es su política. Esa es la política de los republicanos más conservadora en el tema de la economía, las finanzas. Veamos el establecimiento y el balance del país. Sí, bien es cierto, podemos ayudar, pero tenemos que ayudar en medida. Tenemos que ayudar con estrategia. No podemos ya dejar abrir todas las fronteras y dejar entrar a todo el mundo, porque esto puede afectar la economía y a la larga afectar incluso a las personas inmigrantes que ya están viviendo en el país, que ya se han establecido, que están trabajando, pero que cuando dejamos estas masas entrar al país, pues lo que ellos van a ofrecer, o mejor dicho, lo que ellos van a traer al país es básicamente trabajo a bajo costo, desplazando de los trabajos a otras personas. Y yo creo que esto es un tema importante porque se ha escuchado mucho en los debates. El expresidente Trump pues trata de explicar esta teoría, sin embargo él no tiene mucho éxito explicándolo porque simplemente él dice, bueno, los inmigrantes están viniendo a robar los trabajos, los inmigrantes, pero es que no es que hablemos de los inmigrantes como un total, como un general. Tenemos categorías de inmigrantes. Si tú ya lo has visto, si has visto mis videos anteriores, pues sabes de que como inmigrantes, pues tú puedes convertirte eres un no inmigrante o inmigrante, y desde el punto de vista de inmigrantes documentados. Los inmigrantes que vienen en las fronteras, que no son llamados ilegales tampoco, porque eso no es un delito, que vienen por las fronteras y tratan de entrar, pues obviamente lo están haciendo sin un documento que respalde su ingreso al país. Y creo que eso es lo que él trata de explicar. Sin embargo, pues él simplemente generaliza y crea una polémica que va mucho más allá del tema fundamental en sí. Entonces, estas son sus dos teorías, de las cuales sinceramente yo estoy de acuerdo con los dos. Yo considero que los demócratas tienen razón en cuanto al tema de la diversidad, en cuanto al tema de proveer una ayuda humanitaria a las personas que lo necesitan y que están viniendo a este país en búsqueda de refugio, de ayuda. Yo creo que es importante, ya que este país tiene esa reputación y ha sido un país que a lo largo de los años ha demostrado tener una capacidad de poder acoger a personas en todo el mundo y proveer por estas personas. Eso es algo que es histórico, que se ha mantenido por años, y yo concuerdo con eso. Pero también, por el otro lado, concuerdo con el tema de que, si bien es cierto, podemos ayudar, pero tenemos que también entender cómo es que esto va a afectar la economía, cómo es que esto va a afectar las finanzas de las personas que ya viven aquí, y cómo es que esto va a impactar al país positivo o negativo. Entonces, ahí vemos las dos caras de la moneda, ¿verdad? Yo lo veo como si estos dos partidos se unieran, serían la persona perfecta, porque tenemos el lado humanitario, pero también tenemos el lado analítico, el lado estratégico. Esto es importante saberlo para que entiendas más o menos cuáles son las prioridades de estos dos partidos. Cada vez que hay un presidente nuevo, hay cambios migratorios, hay cambios en las políticas de migraciones, como en este caso, pues ahorita estamos esperando qué presidente va a ser elegido, y pues de acuerdo a eso, pues ver hacia dónde es que las políticas migratorias van. Así que probablemente tú vas a estar viendo cambios. Yo te voy a estar informando en mis videos para que tú te enteres de qué es lo que está pasando. Y bueno, tomémonos un break para un cafecito. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribes dándole clic al botón que está aquí abajito. No te olvides de hacerlo.
Ahora, entremos al tema del voto de los inmigrantes. Importante entender que para poder votar, pues tienes que ser ciudadano americano. Así que si no llegaste a hacerte ciudadano para estas elecciones y es tu intención votar en las próximas y sobre todo es tu plan vivir en el país, pues yo te recomendaría que sí, que apliques al tema de la ciudadanía, que hagas ciudadano y que para la próxima votaciones pues tú ya estés listo para votar. Yo les voy a dejar el link en la cajita de información. Les recomendaría que vayan, ahí tienen toda la información, lo pueden traducir al español, creo que tiene ahí una opción para que lo puedan traducir al español y a otros idiomas más, así que vayan ahí, encuentren información, pero yo acá les voy a dar algunos pincelados que son importantes para que ustedes puedan considerar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a una semana de las elecciones. Pasos para votar. Primero, tienes que registrarte para la votación. Para registrarte necesitas ingresar tu información en la oficina de votaciones de tu estado, el estado donde tú resides, el estado donde tú vives, donde estás domiciliado. Hay opciones para que las personas puedan votar, ya sea vía email, vía mail o en persona. Pero para esto, ya saben, primero regístrense, vayan a la página web de su oficina de sufragio del condado donde viven. Por ejemplo, yo viví en Tallahassee. Tallahassee corresponde al condado de Leon. Ellos tienen su oficina de sufragio, donde fue donde yo me registré y obtuve toda la información, mi ballot de votaciones y todo lo obtuve con ellos. Bueno, lo segundo es que te recomendaría que estés al tanto de todas las fechas o las fechas límite para poder emitir tu voto. Si vas a votar en persona, tú puedes ir el mismo día de votación. Ahora, aquí en los Estados Unidos algo muy importante es que las votaciones son voluntarias. Si tú no votas, no pasa nada, tú no pagas ninguna penalidad, ninguna multa, como en Perú, por ejemplo, pero aquí son voluntarias, así que si tú quieres votar en persona y vivir esa experiencia, puedes ir en persona, averiguar tu lugar de sufragio e ir y votar. Y recuerda que para nuevos ciudadanos, pues tu oficina local ofrece mucha asistencia para que aprendas y para que te informes acerca de la votación. De hecho, también tienen intérpretes que te pueden ayudar a entender si tú no dominas el inglés. Entonces pueden ayudarte con ese tema también. Así que yo te recomiendo que aproveches todo el tema de la asistencia respecto a las elecciones. Y si tú no entiendes algo, pues aproveches estos recursos que tu condado, que tu estado te ofrece. Las elecciones se llevan a cabo cada 4 años en el mes de noviembre, el primer martes después del primer lunes. Y eso es raro porque muchas personas dirán, bueno, el primer martes va a ser después del primer lunes. No necesariamente, porque si el primer martes es el 1 de noviembre, quiere decir que el lunes fue el 31 de octubre, por ende no es el primer lunes. En este caso, las elecciones, mucho más fácil, serán el 5 de noviembre del 2024. Yo estaba pensando cómo voy a explicar eso. Aquí se tiene algo que también es llamado el colegio electoral, o le llaman Electoral College. Este colegio electoral es un proceso adicional que no voy a entrar en detalle porque de verdad no entiendo mucho al respecto, es un poco complicado, pero digamos de que este colegio electoral determina básicamente por estado a qué candidato el estado va a apoyar. Entonces digamos que, por ejemplo, todos los estados, 48 estados más el estado de Washington y Columbia, digamos que todos estos estados votan en noviembre. En diciembre, no sé si ustedes han visto alguna vez las elecciones y cómo es que se van haciendo. Tienen un mapa donde se ve rojo, azul, etcétera, etcétera. Digamos de que, por ejemplo, Florida, la mayor cantidad de votos fue para los republicanos y se vuelve rojo. Entonces quiere decir de que ese estado va a apoyar al candidato de los republicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay estados y aquí es donde se complica la cosa porque tú dirás, bueno, pero es que la mayoría que vota en este estado, lógicamente, ganó este candidato. El tema es de que no se cuentan los votos en general de todo el país, sino que se cuenta por estado. Entonces, hay estados que tienen menos población, hay estados que tienen más población y esto cuenta diferente. Entonces, no voy a entrar en eso porque en verdad que es un menjunje extraordinario. Pero una vez de que ya se cuentan los votos y todo eso, en diciembre sabremos cuál es el voto electoral, el voto del colegio electoral
y pues a quién estos estados están apoyando más, dónde es que la población está más cargada y está apoyando. Y obviamente para estos candidatos es importante que los estados donde hay más población apoyen a este candidato, porque todos los votos de ese estado, cuando se haga el conteo general en enero, pues van para este candidato. Entonces, ese es un tema importante porque es fascinante, ¿verdad? O sea, digamos que este estado que es chiquito votó por la mayoría por Trump. Ok, él tiene los votos de este estado. Pero digamos que California, que es un estado grande, la mayoría votó por Kamala Harris. Pero digamos tiene más gente, ¿verdad? Y todo ese estado ahora va a apoyar a Kamala Harris. Entonces, digamos que la competencia ahí es como que, bueno, él obtuvo un estado chiquito y ella obtiene un estado grande. En el conteo general, pues digamos, es como que todos estos votos se convirtieron en azul y estos votos de aquí se convirtieron en rojo. Espero que me entiendan, estoy tratando de explicarlo de la mejor manera posible. No sé por qué tienen ellos este sistema aquí, pero interesante. Y finalmente, pues bueno, como ya lo mencioné, en enero el Congreso hace el voto general de todo, incluyendo el tema del colegio electoral, y pues determina quién es el presidente electo, y el 20 de enero se hace la inauguración del nuevo presidente y el nuevo presidente toma mando del país. Fascinante. Así que en enero del 2025 sabremos quién es el nuevo presidente. Implicaciones para los votantes. Como ya lo mencioné al inicio del video y ya estamos por terminar, si tú eres una persona que todavía no vota, yo todavía te recomendaría de que te informes acerca de estas políticas, te informes acerca de las elecciones, leas acerca de cuáles son las propuestas. No te dejes llevar por el sensacionalismo de las redes sociales y de las noticias. Incluso yo cuando miro noticias acerca de las elecciones, yo no miro Fox News ni CNN, porque ellos dos pues apoyan a un partido político en específico. Yo por lo general veo noticias de las noticias independientes, los canales independientes que no tienen ningún bando y son neutros, para poder entender las críticas un poco mejor. Y ellos invitan a expertos que analicen estos debates, estas ofertas presidenciales, estos candidatos desde una perspectiva un poco más neutra y más objetiva. Entonces, yo te recomendaría que a pesar que no votes, todavía es importante que te informes, porque puedes amplificar tu voz mediante las personas a las que tú puedas influenciar, a las personas que tú vas a ayudar a entender cómo es que el proceso de votación sucede, cuáles son las políticas de estos dos partidos, por qué tú apoyas uno y no el otro, etcétera. O sea, tú mismo puedes defender tu posición y ayudar a otros a votar por ti, básicamente. Entonces, ten eso en cuenta. Yo creo que es importante que entendamos que las elecciones, si bien es cierto, son importantes porque determinan el futuro del país, pero también entiende de que no nos pongamos tan pasionales con el tema. No nos enemistemos con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que nosotros queremos, porque al final de cuentas las elecciones pasan, se eligen al presidente y cada uno regresa a su vida común y corriente de cualquier mortal, a trabajar, a estudiar, a invertir, a seguir adelante, a vivir la vida. Después de eso, lo único que te va a quedar son aquellas personas con las que te peleaste, y hay personas que no se hablan por años. Por la persona que tú votes, por la persona que tu familia vote, si está dentro de tus convicciones, si cumple con aquello que tú quieres apoyar en este país, hazlo, pero hazlo siempre informándote y no dejándote llevar por las pasiones. Y para terminar, pues te recomiendo de que vayas a ver mi serie de videos publicados anteriormente, una serie de conceptos básicos de migraciones, donde hablamos de lo que es estatus migratorio y visas que te permitirían venir aquí como una opción para que puedas empezar tu vida aquí en los Estados Unidos, y también otra serie donde hablo de cómo practicar la carrera de Derecho aquí en los Estados Unidos. Esténse pendientes porque seguro vendremos con otra serie de videos con más temas, y si tú tienes alguna idea, déjalo en los comentarios que yo con mucho gusto lo voy a hacer. Espero que no se olviden de suscribirse y darle like a este video si les gustó, y también compartirlo con aquellas personas que tú crees les va a servir. Muchas gracias por verme, los quiero un montón. Cuídense mucho y nos vemos próximamente en un siguiente video. Bye.